Buenas noches, ¿cómo les va? Soy Charly Fernández. Hace apenas unos días atrás, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, brindó una conferencia de prensa después de una publicación en el diario La Nación, una muy buena nota de Hugo Alconadamón, señalando que Lázaro Báez, las empresas de Lázaro Báez, se nutrían de facturas truchas provenientes de 3 empresas de Bahía Blanca. Cosa que no fue desmentida por Ricardo Echegaray, pero sí en caso disminuida, habida cuenta que pasó una lista como de 2.000 empresas que estaban siendo investigadas por lo mismo. Pero lo extraño fue que Echegaray, por iniciativa propia, aclaró que Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez no eran socios. Lo aclaró él. Obviamente surgieron muchas especulaciones a partir de esa aclaración, y en ese momento se habrá cortado solo Echegaray por sus conflictos con Axel Kicillof, se preguntaban algunos. Mire, hasta donde yo sé, nadie se va a atrever en este gobierno a mencionar a la presidenta sin tener autorización de la presidenta, y mucho más en un caso tan delicado como el vinculado a Lázaro Báez. ¿Por qué entonces la presidenta quería aclarar su vinculación con Lázaro Báez? Lázaro Báez se está convirtiendo en un problema para el gobierno, y en el entorno más chico de la presidenta se ha vuelto a repetir una discusión que se dio con Amado Vudú. ¿Para qué seguir apoyando a Lázaro Báez cuando todo es costo político? Esto es lo que le dicen a la presidenta, y vino la aclaración que 24 horas después fue profundizada por el propio Echegaray. ¿Qué es lo que dijo? No son socios, pero sí tienen lazos comerciales y se conocen. Todo esto obviamente es sabido, no porque el gobierno lo diga, sino por investigaciones periodísticas, sobre todo, investigaciones judiciales, menos, pero precisó que no eran socios, sino que tenían relaciones comerciales. ¿Por qué la aclaración?, se preguntaba uno. ¿Por qué aclarar sobre la aclaración? Miren, hoy surgieron 2 informaciones. Una en Infobae.com dice: la frenética compra de propiedades complica aún más a Lázaro Báez, y explica que después de las denuncias de Láscar y Fariña, las firmas de Lázaro Báez se volcaron frenéticamente a comprar propiedades en el extranjero. Esto apareció hoy. ¿Y qué apareció en la tapa de Clarín? Detectan en Suiza una nueva cuenta del financista de Lázaro Báez. Está vinculada a Ernest Clarence de la financiera Invernest, que ya ha sido mencionada en más de una ocasión. Se está armando una bola de nieve en relación a las operaciones que ha hecho Lázaro Báez, que en el Uruguay son catalogadas como eventual lavado de dinero. En Uruguay hay una jueza que lo está investigando a Lázaro Báez y que le pide al juez argentino, que debería investigarlo pero que no lo está haciendo como debe, Casanelo, que le mande datos que ella necesita para consolidar el cargo. Casanelo dice al revés: mándeme usted datos para que yo decida si le mando a usted datos. La verdad, no se entiende. Pero aparte, desde que los fondos buitres han decidido investigar lo que ellos consideran la ruta clandestina del dinero K, la situación de Lázaro Báez se complica. Y entonces aparece la aclaración presidencial. ¿Hacía falta? ¿Hay algún temor en la Casa Rosada acerca de los datos que vienen o pueden venir? Insisto, Lázaro Báez se ha convertido en un problema para la presidenta, y hay quienes al lado de la presidenta le insisten que hay que terminar con este tema y no dejarlo crecer
cómo creció el de Vudú, que entre paréntesis, si me permiten, se está haciendo el sonso para nombrar el perito que debe intervenir en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito y el juez lo tuvo que intimar. Un vicepresidente con otra nueva investigación y que se hace el sondo y no manda el perito para que vean la contabilidad de lo que tiene y no tiene. Qué ejemplo, ¿no? Tampoco deberíamos olvidar que este gobierno, que ha enviado un código en materia penal en el que le da un protagonismo enorme a los fiscales, decidió en su momento, a través de la procuradora Alejandra Gil Carbó, investigar a un fiscal que investigaba. El famoso caso de Campagnoli. ¿Por qué lo quisieron enjuiciar y sacarle el cargo? Por investigar a Lázaro Báez. ¿Qué le decían? Que investigaba mucho. La representante del gobierno que quiere que los fiscales sean protagonistas penales. A partir del nuevo código, le dicen a un fiscal que investigaba mucho. Casualidad, lo investigaba Lázaro Báez. ¿En qué terminó todo? En un escándalo. El jury de enjuiciamiento no tomó ninguna decisión, venció su vigencia hace 48 horas y Campagnoli, que estuvo suspendido, le redujeron el sueldo, lo vituperaron, sigue en su cargo, menos mal, y han recuperado su fiscalía y su gente. Nadie del oficialismo habla sobre este tema. Nadie del oficialismo salió a hablar sobre la aclaración de Echegaray. Es como si fuera un tema tabú. Un tema tabú. Y lo de Lázaro Báez se va a complicar a medida que pasen los días. Esto es así por las cosas como vienen, no es que uno sepa ni sea mago. Las cosas como vienen indican que hay muchos cabos a los cuales hay que contestar. Esto se da en el medio de un litigio aún no resuelto, que es el tema con los holdouts. ¿Va a pagar o no va a pagar Cristina Fernández de Kirchner? ¿Influye esta presión de los fondos buitres o eventual rutas ilegales del dinero CAS sobre el comportamiento del gobierno en relación a los holdouts? La verdad que la palabra oficial que la dio Vanoli, el presidente del Banco Central, ante financieros internacionales, fue que el gobierno va a pagar. Pero tiene que hacerlo de un modo que no quede mal el discurso que hasta ahora se ha levantado de patria buitres. Kicillof le ha dicho a los gobernadores que en realidad se va a llegar a un arreglo con los holdouts. Y no les dijo cómo. El cómo sigue siendo un misterio, salvo una posibilidad de comienza a adquirir volumen en estos días, y es que va a haber un tercero en medio de la operación que va a comprarle a los fondos buitres y después va a negociar con la Argentina, con lo cual el discurso no sufriría tanto. Es lo que están diciendo. ¿Va a ser candidata Cristina Fernández de Kirchner? La Cámpora aspira a que sea candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Hay otros que se imaginan que puede ser candidata a diputada nacional. Los más cuerdos dicen que vaya al Mercosur, hacemos una ley que permita que la lista para diputados del Mercosur se cuele con la lista del presidente, candidato a presidente, y ella arrastra y así se gana. ¿Arrastra a Cristina Kirchner? Hay algunos que piensan que puede perder. Guarda con eso, ¿eh? Todavía no hay definición sobre ese tema. Para el final, la represión. ¿Había orden judicial para desalojar la Panamericana como lo hizo la Gendarmería el otro día ante una nueva protesta de los trabajadores de Lear? Había. ¿Era para utilizar los métodos que utilizó la Gendarmería? Se veía gendarmes apuntando con sus rifles y vanas de goma a la gente de Lear.
Fue una represión que hasta ahora no estaba en los libros oficiales. ¿Ya no está más vigente no criminalizar la protesta? ¿Cambió? ¿Cambió porque estas protestas son contrarias al gobierno y las otras eran aparentemente favorables? Al día siguiente desalojaron también por la fuerza a trabajadores sociales de Barrio de Pie que estaban ocupando el camino del Buen Aire. Ya se empiezan a escuchar voces dentro del oficialismo que dicen que esto no está bien. Jorge Tayana, candidato a presidente por el Movimiento Evita, dijo: con Bernie no comparto nada de lo que está haciendo en materia de reprimir. El CEL dijo lo mismo. ¿Estará preocupado el gobierno por el clima social y por el fin de año? Hoy vamos a conversar de estas cosas con un amigo con quien el gusto de trabajar hace muchos años, Pablo Mendelevich, columnista del diario La Nación, del programa de radio El Exprimidor. Ya está con nosotros Martín Redrado, va a estar en un ratito Sergio Berestein. Vamos a tener una comunicación telefónica con un ex embajador porque, ¿sabe? Dilma ganó en Brasil. 2 puntitos y pico, apenas 3. Ganó en Brasil, tal vez la elección más dividida de los últimos años. El norte y el nordeste le dieron con sus votos el triunfo a Dilma. Los planes sociales le dieron el triunfo a Dilma y hay una crítica muy fuerte del Partido de los Trabajadores contra los medios de comunicación que, según ellos, habían elegido a Aécio Neves. Estos son los temas de hoy. Pablito Mendelevich, amigo, qué gusto.